transverso, el tamaño de la deformidad es irreverente. Es decir, no tendría importancia. Y acá donde nosotros tenemos que empezar a entender cuáles son los ejes del espacio, los ejes X, Y, Z, y eso en relación con el plano del cuerpo. Y eso trasladado al primer metatarsiano, acá podemos ver los distintos planos, como el metatarsiano no es, no lo podemos entender en un plano transverso, en una radiografía en el cual la estamos viendo y decimos, alus valgus leve, moderado, severo, grave. Ya creo que eso, mucha bibliografía en los últimos años está pidiendo que cambiemos ese paradigma. Y acá podemos ver los ejes, y el eje XY es el del eje del plano coronal o el plano frontal. Sabemos que en el plano transverso se altera el ángulo intermetatarsal 1 y 2, el ángulo de los valgos, el, el pasa. El pasa creo que con el tiempo va a desaparecer como concepto de ángulo, que es una imagen radiográfica de una alteración a consecuencia de la rotación. El plano sagital nos habla de la altura del primer metatarsiano y el plano frontal nos habla de la rotación del primer metatarsiano y de los sesamoideos. Y acá podemos ver el efecto del desplazamiento en el plano transverso. Vamos a ver el ángulo intermetatarsal 1, 2, el ángulo de los valgos y el pasa. Cuando vemos el plano sagital, vamos a ver que esto se desplaza hacia arriba y hacia abajo, muy importante tener en cuenta, ya que una de las críticas que se le hacía a la lápido es no tener en cuenta el plano sagital. Perdón. Y por último, el plano frontal, un plano que ha tenido una importancia muy grande en estos últimos tiempos, ya que habitualmente en el alus valgus, a medida que aumenta el ángulo intermetatarsal, vemos que aumenta en general la pronación del primer metatarso, y de esa manera también se podría alterar la ubicación de los sesamoideos. Es decir, el paradigma de una adecuada corrección del alus valgo solo nos planteaba corregir el ángulo intermetatarsal, el ángulo del alus valgo, el pasa, si es que existe realmente, y la altura del primer metatarsiano. Creo que vivimos en un mundo 3D y creo que tenemos que empezar a pensar con un concepto de 3 dimensiones. Si bien Dayton nos ha hecho en los últimos tiempos unas publicaciones que son excelentes y recomiendo leerlas porque son realmente muy buenas, ya desde 1956 y tal vez antes, ya se hablaba del concepto de pronación del primer metatarsiano. Muchos trabajos científicos nos hablan de lo mismo, del concepto de que existe una deformidad en este plano. Doty, Harris, Smith, es decir, y nuestro compañero Wagner, que también ha publicado una extenso trabajo en relación con esto. El otro concepto es dónde estaría ubicado el centro de rotación, dónde está ubicado ese centro de rotación tan importante para tener en cuenta en el momento de realizar la corrección. Si nosotros comparamos el alus valgo con la torre de Pisa, durante mucho tiempo se nos ocurrió decir a la torre de Pisa le tenemos que sacar un pedazo, a la torre de Pisa la tenemos que cortar distalmente, y sin embargo la torre de Pisa, si uno la quiere corregir, la verdad que la tiene que mirar no en la punta, sino la tendría que mirar en la base, que es donde realmente se encontraría ese famoso cora. Actualmente estamos preparando un trabajo con el doctor Viladó, donde hablamos del cora 1 y el cora 2, que vendría a ser algo similar con la escoliosis, donde tenemos una curva primaria y una curva secundaria, que la curva primaria sería la originante y la curva secundaria sería la resultante. Este paradigma actual de alineación del alus valgus ya no solamente tiene en cuenta una deformidad, dos deformidades, sino las 3 deformidades presentes en el alus valgus, y esa tercera deformidad, ese tercer plano de deformidad, es el plano de la pronación del metatarso. Muchos autores nos fueron enseñando cómo hacer para poder determinar, diferenciar, en comprender dónde y cómo podemos ver
aún en una radiografía en un plano frontal, esa desviación, y existen signos radiográficos como el redondeo de la cabeza, el aparente desplazamiento lateral de los sesamoideos, el arqueamiento o el engrosamiento de la cortical, y si tenemos algo que creo que actualmente debemos incorporar a nuestro pedido, es la vista axial de los sesamoideos, como lo vimos en la charla que presentó ayer el doctor Xavi Martín, en el cual creo que es indispensable ya hoy pedir una radiografía axial. En algunos lugares tienen la posibilidad de hacer tomografías con carga, pero estas radiografías axiales nos van a ayudar mucho, y acá podemos ver lo que veíamos recién, es el redondeo de la cabeza, el aparente desplazamiento de los sesamoideos, el arqueamiento. Todos son signos realmente de rotación del primer metatarsiano, que los trabajos científicos hablan de que se está presente en un 80 o más por ciento. Nosotros en un trabajo que presentamos este año en la revista española de pie, hablamos de un 85% de desplazamiento, mejor dicho, de rotación del primer metatarsiano. Es decir, si pensamos que es un 80 o un 85%, pensemos que cuántos alus valgus no estamos corrigiendo correctamente. Esto es un trabajo que hicimos a partir de un espécimen, unimos un primer metatarsiano y una primera cuña, y en radiología lo fuimos rotando cada 10 grados, y pudimos ver realmente cómo ese redondeamiento de la cabeza del metatarsiano, el aumento del borde interno, y si ustedes pueden observar cómo al rotar yo le estoy creando lo que nosotros llamamos PASA o DMMA, que realmente uno se pregunta si realmente existe como tal o es una visión radiográfica de la rotación que tenemos nosotros del primer metatarsiano. Tenemos que tener en cuenta la posición de los sesamoideos, no tanto, no solo al principio, sino en el momento de la culminación de la corrección de la radiografía, para poder, de la cirugía, para poder comprender y decir, estamos frente a una desrotación o hemos derrotado. Esto es lo que nos hablaba ayer Xavi. Las tomografías son fundamentales, pero bueno, no están al alcance de todos. Las TAC con carga a veces no se pueden, y existen muchos trabajos científicos que nos han empezado a enseñar realmente la importancia de la ubicación de los sesamoideos al momento de culminar nuestra operación, y como elementos importantes cuando quedan mal ubicados en las posibilidades o de recidiva del alus valgo o de una metatarsalgia de transferencia, en la cual no siempre está relacionado con el índice minus que podemos dejar, ya sea con una cirugía cualquiera o en este caso con una lapidus. Pasamos a cómo y con qué, cómo y dónde fijar cuando hacemos la artrodesis de Lapidus. Lapidus originalmente lo fijaba con una sutura y lo ponía en un yeso. Durante muchos años se utilizó 2 tornillos de compresión, fueron apareciendo distintos elementos que nos fueron ayudando y nos fueron enseñando y comprendiendo cuál era el mecanismo de esa articulación. Por eso primero aparecieron las placas dorsal, después le agregamos tornillos de compresión, después dijimos no, hay que poner placas dorsales y agregarle un tornillo de compresión. Posteriormente aparecieron las placas plantares, las cuales tenían mucha dificultad por los elementos anatómicos que se encuentran en ese lugar, y hay gente que empezó a usar clavos endomedulares, tutores externos. Personalmente nosotros usamos una doble placa, siguiendo estos conceptos de Dayton, con lo cual hay trabajo, doble placa que utilizamos con una placa dorsal y una placa medio plantar, torsionada, con tornillos monocorticales. Ya después en la técnica quirúrgica vamos a hacer un poquito más detalle. Otra de las discusiones que se planteó es cuándo dar carga. La verdad que muchos trabajos científicos nos hablan que cada vez se fueron disminuyendo la carga,
personalmente nuestra experiencia que hemos publicado hace muy poquito tiempo, juntamente con el doctor Viladó, el doctor, bueno, no me voy a acordar ahora, pero bueno,